¿Sabes qué es lo que más me ha partido el corazón en mis más de 40 años como sacerdote? No son las confesiones de pecadores que llegan destrozados, conscientes de su miseria, llorando por sus faltas, no. Lo que verdaderamente me destroza el alma es ver a personas buenas, personas que se consideran devotas, personas que van a misa cada domingo, acercarse al altar a recibir el cuerpo de Cristo y estar cometiendo un sacrilegio sin siquiera saberlo. ¿Tú crees que estás en gracia de Dios? ¿Estás completamente seguro de que la última vez que comulgaste tu alma estaba limpia, preparada, digna de recibir al Rey del Universo? Detente un momento, de verdad, detente y piénsalo bien, porque lo que voy a decirte hoy puede que cambie tu vida para siempre o puede que te salve de una condenación eterna que estás construyendo domingo tras domingo, comunión tras comunión, sin darte cuenta. Hace apenas 3 semanas una mujer de 62 años vino a verme. Había estado comulgando durante 40 años. 40 años, hermano mío. Era catequista, ministra de la Eucaristía, una de esas personas que todos en la parroquia consideraban un modelo de fe. Pero esa tarde llegó a mi despacho con el rostro desencajado, temblando, incapaz de mirarme a los ojos. Y cuando finalmente pudo hablar sus palabras, me helaron la sangre. Padre, creo que llevo décadas comulgando en pecado mortal y nadie me lo dijo nunca. Estaba destruida. Cuando terminó de contarme su historia, cuando terminó de confesarme pecados que había ocultado, minimizado, justificado durante años, lloró durante casi 1 hora. Me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, si yo me hubiera muerto la semana pasada después de comulgar, ¿dónde estaría ahora mi alma? Y yo, hermano mío, no pude responderle con palabras tranquilizadoras, solo pude abrazarla y llorar con ella porque la verdad es terrible, porque la verdad es que estaba en gravísimo peligro. Tú estás en ese mismo peligro ahora mismo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un verdadero examen de conciencia antes de comulgar? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste de verdad? No por rutina, no para cumplir, sino porque reconociste que habías ofendido gravemente a Dios. Escúchame bien, lo que voy a compartir contigo hoy no lo hago para condenarte, no lo hago para asustarte sin razón, no lo hago porque sea un sacerdote anticuado o rigorista, lo hago porque he visto demasiadas almas perderse, he visto demasiado dolor, he visto demasiadas tragedias espirituales que pudieron evitarse con un poco de verdad, con un poco de claridad, con un poco de valentía para llamar a las cosas por su nombre. Y si nadie más va a decírtelo, si nadie más tiene el valor de sacudirte y despertarte de esa ilusión peligrosa de que todo está bien, entonces yo lo haré porque te amo como pastor. Porque tu alma me importa más que tu comodidad, porque prefiero que te incomodes ahora y te salves eternamente a que sigas tranquilo y te condenes para siempre. Hay 9 pecados, 9 faltas graves que la mayoría de los católicos están cometiendo sin confesarlos, sin siquiera reconocerlos como pecados. 9 muros invisibles que están separando tu alma de la gracia de Dios. 9 razones por las que tu última comunión pudo haber sido un sacrilegio en lugar de una bendición. Y lo más aterrador es que algunos de estos pecados son tan comunes, tan aceptados por la sociedad, tan normalizados incluso dentro de la iglesia, que has dejado de verlos como pecados. Pero Dios los ve, hermano mío. Dios los ve. Y su justicia, aunque paciente, aunque misericordiosa, es también perfectamente real. ¿Estás preparado para escuchar la verdad? ¿Estás dispuesto a que se caigan las vendas de tus ojos? ¿Tienes el valor de mirarte al espejo del alma y ver lo que realmente hay ahí? ¿No lo que te gustaría que hubiera? Porque si sigues escuchando, si sigues conmigo hasta el final de este mensaje, te prometo que ya no podrás vivir igual. Ya no podrás acercarte al altar con la misma inconsciencia. Ya no podrás decir, yo no sabía. Y eso, hermano mío, eso te hará responsable, pero también te dará la oportunidad de cambiar, de convertirte de verdad, de experimentar el perdón más hermoso y la liberación más grande que existe. La misericordia infinita de Dios derramada sobre un corazón verdaderamente arrepentido.
Te voy a hablar hoy de 9 pecados concretos, 9 faltas que están destruyendo la gracia en tu vida, 9 obstáculos que te impiden recibir dignamente al Señor en la Eucaristía. No lo hago para condenarte, lo hago porque te amo como pastor, porque no puedo quedarme callado viendo cómo las almas se pierden por ignorancia o por negligencia. Voy a ser directo, voy a ser claro, voy a llamar a las cosas por su nombre, porque este no es momento de andar con medias tintas ni con ese lenguaje aguado que tanto daño ha hecho a la iglesia en los últimos tiempos. Necesitas escuchar la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque te haga ver cosas de ti mismo que preferirías ignorar. Pero también quiero que sepas algo fundamental. Detrás de cada una de mis palabras hay esperanza, hay misericordia, hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos en el sacramento de la confesión. El primer pecado del que tenemos que hablar, y tal vez el más común en nuestros días, es la falta de caridad con el prójimo. Ese veneno silencioso que se disfraza de 1000 maneras. ¿Cuántas veces he escuchado en el confesionario: Padre, yo no he matado a nadie, yo no he robado nada grande, yo voy a misa todos los domingos? Y cuando empiezo a preguntar sobre sus relaciones, sobre cómo trata a su esposa, a sus hijos, a sus empleados, a sus vecinos, empiezan a salir las verdades, los gritos en casa, las humillaciones, el desprecio, la indiferencia ante el dolor ajeno, los chismes que destruyen reputaciones, las envidias que envenenan el corazón. Hermano, hermana, la caridad no es un sentimiento bonito, es el mandamiento supremo. Es aquello por lo que seremos juzgados al final de nuestros días. Jesús no nos dijo: por esto conocerán que son mis discípulos, por cuántos rezan o cuántas misas asisten, sino por el amor que se tengan los unos a los otros. Y déjame decirte algo que tal vez nunca habías considerado. Cada vez que hieres a tu prójimo con palabras, con desprecio, con indiferencia, estás hiriendo a Cristo mismo. ¿Recuerdas las palabras del Señor en el juicio final? Lo que hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños conmigo, lo hicieron. No puedes acercarte a comulgar el domingo después de haber pasado toda la semana criticando, murmurando, destruyendo la fama de otros con tus comentarios venenosos. No puedes pretender recibir el cuerpo de Cristo cuando has roto la comunión con tus hermanos, cuando te niegas a perdonar, cuando guardas rencores, cuando alimentas odios. He visto matrimonios destruidos no por grandes traiciones, sino por pequeñas crueldades diarias, por palabras hirientes, por desprecios constantes. He visto familias rotas porque nadie quiso dar el primer paso hacia la reconciliación, porque cada uno se aferró a su orgullo, a su razón, a su herida. La falta de caridad se manifiesta también en la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Vivimos en una sociedad donde cada uno va a lo suyo, donde cerramos los ojos ante el dolor de nuestro hermano, donde justificamos nuestra comodidad mientras otros sufren. Esa persona que ves pidiendo en la calle y a quien ignoras con desprecio. Ese familiar enfermo al que no visitas porque te resulta incómodo. Ese empleado al que explotas pagándole menos de lo justo. Ese hijo al que no dedicas tiempo porque estás demasiado ocupado con tus cosas. Todo eso, hermano mío, todo eso es falta de caridad y es pecado grave cuando se hace con plena conciencia y deliberado consentimiento. No me vengas a decir que amas a Dios y no amas a tu hermano. San Juan es clarísimo. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero aquí está la maravilla de la misericordia divina. Todo esto puede ser perdonado. Ese es el poder del sacramento de la confesión. Ese es el milagro que Dios obra cada vez que un alma se arrepiente de verdad. He visto transformaciones increíbles. He visto como personas que llevaban años en la frialdad, en la indiferencia, en el odio, de pronto abren su corazón y dejan que la gracia de Dios entre y lo cambie todo. Pero para eso hace falta humildad, hace falta reconocer: he fallado, he sido cruel, he sido indiferente, he herido a mi prójimo. Y después de reconocerlo ante Dios, en la confesión, hay que hacer algo más, hay que reparar. Si has herido a alguien, pide perdón. Si has robado la fama de alguien con tus chismes, restáurala. Si has sido indiferente ante el dolor ajeno, empieza a practicar las obras de misericordia. La verdadera conversión no termina en el confesionario.
Empieza ahí y se prolonga en tu vida diaria. El segundo pecado que debemos examinar con profundidad es el de la impureza. Ese tema del que nadie quiere hablar, pero que está destruyendo incontables almas en nuestro tiempo. Vivimos en una cultura absolutamente pornificada, donde la sexualidad ha sido reducida a mero placer, donde se ha perdido completamente el sentido sagrado del cuerpo y de la intimidad. Y no me vengan con eso de que son cosas del pasado, de que la iglesia está anticuada, de que estos temas ya no son pecado porque la sociedad ha cambiado. La verdad de Dios no cambia con las modas, hermano mío. Y el pecado sigue siendo pecado aunque todo el mundo lo aplauda. He visto los estragos de la pornografía. He escuchado el dolor de matrimonios destruidos por la infidelidad. He visto jóvenes completamente esclavizados por el vicio de la masturbación, incapaces de tener relaciones sanas, atrapados en una adicción que los consume. La impureza no es solo el acto sexual fuera del matrimonio, aunque eso sea pecado grave. Es también la pornografía que consumes en secreto, pensando que nadie te ve, pero Dios te ve. Es la masturbación que justificas diciéndote que es algo natural que te está alejando de la gracia. Son esos pensamientos lujuriosos que alimentas voluntariamente, esas fantasías a las que das vueltas en tu mente, ese deseo desordenado que consientes y cultivas. Son esas miradas impuras, esa forma de ver a las personas como objetos de deseo y no como hijos de Dios, con dignidad infinita. Y déjame ser muy claro en esto. Si estás en alguna de estas situaciones y no te has confesado, no puedes comulgar. No puedes recibir el cuerpo purísimo de Cristo cuando tu propio cuerpo, templo del Espíritu Santo, ha sido profanado por el pecado. He tenido confesiones de hombres casados que llevan años engañando a sus esposas, que mantienen relaciones adúlteras, que tienen dobles vidas. He escuchado a jóvenes que me confiesan que están viviendo en unión libre, en fornicación, sin ninguna intención de casarse, pero que vienen a misa y comulgan como si nada. He tenido que decirles con todo el dolor de mi corazón, pero con toda la claridad, hermano, mientras sigas en esa situación, no puedes comulgar. No es que Dios no te ame, es que tú has elegido vivir en contradicción con su ley y esa contradicción te impide recibir la gracia sacramental. Es como querer encender una luz en medio de un vendaval. El viento apaga la llama, tu pecado apaga la gracia. Y lo más terrible es que muchos se molestan cuando les digo esto, como si yo fuera el cruel, como si yo estuviera inventando las reglas. Yo no invento nada, yo solo transmito lo que Cristo enseñó y lo que la Iglesia ha guardado fielmente durante 2000 años. Pero también he visto liberaciones maravillosas. He visto hombres que llevaban 20 años esclavizados por la pornografía y que después de una buena confesión, después de un verdadero arrepentimiento, han encontrado la libertad. He visto jóvenes que decidieron vivir en castidad, que cortaron con relaciones pecaminosas y que descubrieron una alegría y una paz que nunca habían conocido. He visto matrimonios al borde del divorcio por infidelidad que gracias al sacramento de la confesión y a un genuino propósito de enmienda se han reconciliado y han vuelto a construir sobre bases sólidas. Todo es posible para Dios, hermano mío. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. No hay esclavitud tan fuerte que la gracia de Dios no pueda romper. Pero hace falta tu colaboración. Hace falta que reconozcas el pecado, que lo llames por su nombre, que te arrepientas de verdad y que estés dispuesto a cambiar tu vida. Y esto me lleva a algo fundamental que muchos olvidan, el propósito de enmienda. No basta con decir, Padre, me he masturbado 20 veces esta semana y quedarse tan tranquilo. Sí, vienes a confesarte, pero no tienes ninguna intención de luchar contra ese pecado. Si piensas seguir haciendo exactamente lo mismo, entonces no hay verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento, es una decisión. Es decir, con la gracia de Dios voy a hacer todo lo que esté en mi mano para no volver a caer en este pecado. Eso no significa que no vayas a caer nunca más. Somos débiles, somos humanos, pero significa que vas a luchar, que vas a poner los medios, que vas a huir de las ocasiones de pecado. Si el problema es la pornografía, vas a poner filtros en tu ordenador. Vas a evitar quedarte solo navegando por internet a altas horas de la noche. Si el problema es una relación adúltera, vas a terminar esa relación por muy doloroso que sea.
Si estás viviendo en unión libre, ¿vas a casarte o vas a separarte? Suena duro, lo sé, pero el camino de la santidad es estrecho y Cristo nunca nos prometió que sería fácil. El tercer pecado que tenemos que abordar es el del robo y la injusticia en lo económico. Algo que muchos minimizan, pero que es extremadamente grave ante los ojos de Dios. No estoy hablando solo del ladrón que entra a una casa a robar. Estoy hablando de todas esas formas sutiles de deshonestidad que practicamos en nuestra vida diaria. El empresario que no paga un salario justo a sus empleados, que los explota aprovechándose de su necesidad, está robando. El trabajador que cobra su sueldo completo pero no cumple con su horario, que hace mal su trabajo, que engaña a su jefe, está robando. El que evade impuestos, el que cobra servicios públicos sin pagarlos, el que se queda con el cambio de más cuando el cajero se equivoca, el que encuentra algo y no lo devuelve a su dueño, todo es robo, hermano mío. Y no puedes comulgar sin antes confesarlo y, muy importante, sin antes restituir lo robado. La restitución es un aspecto del que nadie habla, pero que es fundamental para una buena confesión. Si has robado o no, basta con decir, me arrepiento. Tienes que devolver lo robado. Si no puedes devolver a la persona directamente porque no sabes quién es o por qué ha muerto, entonces tienes que darlo en limosna o restituirlo de alguna otra forma. He tenido casos de personas que me confiesan que hace años robaron dinero a su empresa, o que no pagaron a un proveedor, o que se apropiaron de una herencia que no les correspondía. Y cuando les explico que tienen que restituir, algunos se escandalizan. Pero padre, eso fue hace mucho tiempo. Pero padre, es mucho dinero. Pero padre, nadie se acuerda de eso. Y yo les respondo, Dios se acuerda. Y mientras no restituyas, tu confesión no es válida. Es así de claro. No puedes pedir perdón por un pecado y seguir disfrutando del fruto de ese pecado. También está el pecado de la usura, del préstamo con intereses abusivos. ¿Cuántos hay que se aprovechan de la necesidad ajena para enriquecerse? Que prestan dinero a personas desesperadas cobrando tasas de interés criminales. ¿Cuántos propietarios hay que cobran alquileres abusivos? Que expulsan a familias sin piedad. Que especulan con la vivienda mientras hay gente durmiendo en la calle. Todo esto clama al cielo, hermano mío. Santiago en su carta tiene palabras durísimas para los ricos que oprimen a los pobres, que acumulan tesoros mientras sus trabajadores no tienen ni para comer. Y no pienses que esto no va contigo porque no eres rico. La injusticia económica no es solo cosa de grandes empresarios, también está en el pequeño comerciante que engaña en el peso o en la medida, en el que vende productos adulterados o caducados, en el que infla sus precios abusivamente aprovechándose de una crisis. He visto el dolor que causa la injusticia económica. He visto familias en la calle porque un propietario codicioso las echó sin contemplaciones. He visto trabajadores destruidos física y moralmente porque un patrón sin escrúpulos los explotó durante años. He visto ancianos estafados por supuestos amigos que se aprovecharon de su confianza. He visto la desesperación en los ojos de padres que no pueden alimentar a sus hijos porque alguien no les pagó lo que les debía. Y déjame decirte algo, si tú eres responsable de ese sufrimiento, si tú eres quien causa esa injusticia, Dios te va a pedir cuentas y no hay comunión que valga mientras no hagas justicia. No me vengas con que eres muy devoto, con que rezas mucho, con que vas a misa todos los días. Si estás cometiendo injusticia con tu prójimo, toda tu religiosidad es mentira. Pero como siempre digo, la misericordia de Dios es infinita. He visto conversiones hermosas de empresarios que después de confesarse decidieron cambiar completamente su forma de hacer negocios. He visto patrones que empezaron a tratar a sus empleados con dignidad y justicia. He visto personas que restituyeron deudas de hace años, que pidieron perdón y repararon el daño causado. Y déjame decirte que esa paz que da la justicia, esa tranquilidad de conciencia que viene de hacer las cosas bien, no tiene precio. No hay cantidad de dinero que valga la paz del alma. Puedes ser millonario y estar en el infierno interior del remordimiento. O puedes ser pobre pero dormir tranquilo porque sabes que has sido honesto. El dinero mal habido no trae felicidad, solo trae inquietud, miedo y al final condenación si no hay arrepentimiento. Ahora llegamos al cuarto pecado. Uno que está destrozando a nuestra sociedad actual de manera dramática: la calumnia y la murmuración.
Hermanos míos, cuánto daño hacemos con nuestra lengua, cuántas reputaciones destruimos, cuántas vidas arruinamos con nuestros comentarios maliciosos. Santiago dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo. Y es verdad, he visto más familias rotas por la lengua viperina que por cualquier otra cosa. He visto matrimonios destruidos por chismes. He visto amistades de años rotas por una palabra maliciosa. He visto comunidades enteras divididas por murmuraciones. Y sin embargo, este pecado se practica con una ligereza espantosa, como si no fuera grave, como si fuera solo conversar, como si no pasara nada por comentar sobre la vida ajena. La calumnia es atribuir a alguien faltas o defectos que no tiene. Es mentir sobre otra persona para dañar su reputación. La murmuración es revelar los defectos o pecados reales de alguien sin necesidad, sin caridad, con la intención de hacer quedar mal a esa persona. Ambas son pecados graves contra la justicia y la caridad. Y déjame decirte algo, cuando calumnias o murmuras, no solo pecas, sino que causas un daño, a veces irreparable, porque la fama una vez perdida es muy difícil de recuperar. Puedes destruir en 5 minutos de conversación maliciosa lo que una persona ha construido durante años de esfuerzo y honestidad. Y eso, hermano mío, tiene que ser confesado. Y no solo confesado, sino que tienes que reparar el daño. Si has dicho mentiras sobre alguien, tienes que desmentirlas. Si has revelado secretos que no debías revelar, tienes que hacer todo lo posible por restaurar la fama de esa persona. Piensa en cuántas veces has participado en conversaciones donde se criticaba a alguien que no estaba presente para defenderse. Piensa en cuántas veces has escuchado rumores y los has repetido sin verificar si eran ciertos. Piensa en cuántas veces has exagerado los defectos de alguien o has omitido sus virtudes para que otros se formaran una mala opinión de esa persona. Piensa en las redes sociales, ese campo minado donde todos nos permitimos juzgar, criticar, difamar al que piensa diferente. Cuántos comentarios hirientes, cuántas palabras llenas de odio y desprecio escribimos escudándonos en el anonimato o en la distancia. Y luego vamos tan tranquilos a comulgar el domingo como si nada hubiera pasado. Pero, hermano, hermana, Dios todo lo ve. No hay comentario en Facebook o Twitter que Él no vea. No hay conversación de pasillo. No hay murmuración telefónica que escape a su conocimiento. He escuchado confesiones terribles de personas que destruyeron matrimonios con sus chismes, que sembraron cizaña entre hermanos por envidia, que arruinaron negocios o vocaciones con sus calumnias. Y he visto el dolor en sus ojos cuando finalmente comprendieron el mal que habían hecho. Porque a veces pasan años antes de que la persona tome conciencia de la gravedad de su pecado. Vive tranquila pensando que solo estaba comentando, que solo estaba preocupada por la situación del otro. Pero un día, tal vez cuando ella misma sea víctima de la murmuración, entiende el dolor que causa, entiende la injusticia, entiende que ha pecado gravemente. Y entonces viene a confesarse, a veces décadas después, cargando con una culpa que ya ha causado estragos en muchas vidas. Pero una vez más, la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. He visto transformaciones maravillosas de personas que eran auténticas máquinas de chismorrear y que después de una buena confesión se convirtieron en constructoras de paz y unidad. He visto cómo el sacramento puede cambiar una lengua venenosa en una lengua que bendice. He visto personas que pidieron perdón públicamente por las calumnias que habían proferido, que tuvieron la humildad de rectificar, de restaurar la fama que habían dañado. Y eso, hermano mío, eso es verdadera valentía, eso es verdadero arrepentimiento. No te quedes con la culpa guardada, no sigas destruyendo vidas con tu lengua. Confiésate, arrepiéntete de verdad y proponte firmemente que de tus labios saldrán en adelante solo palabras que construyan, que animen, que bendigan. Permíteme hacerte una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a pensar en el daño que has causado con tus palabras? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón no solo a Dios, sino a la persona que heriste? ¿Estás dispuesto ahora mismo a hacer lo que haga falta para reparar el mal que has hecho?
porque sin esa disposición, hermano mío, tu confesión no tiene valor. No puedes seguir destrozando vidas y pretender que todo está bien porque vas a misa los domingos. El quinto pecado del que tenemos que hablar es el orgullo. Ese pecado que es la raíz de todos los demás. Ese pecado que nos hace creernos el centro del universo, que nos hace pensar que no necesitamos a Dios ni a nadie. El orgullo es el pecado de Lucifer. Es el pecado que transformó al ángel más hermoso en el demonio más horrible. Y es también el pecado más sutil, porque puede disfrazarse de virtud, puede esconderse detrás de la religiosidad, puede presentarse como autoestima o como seguridad en uno mismo. ¿Cuántas veces he visto personas orgullosas venir a confesarse, pero no con verdadera humildad, sino para cumplir un precepto, para sentirse bien consigo mismas, para poder decir: yo soy un buen católico porque me confieso regularmente, pero en el fondo no hay verdadera contrición, no hay verdadero reconocimiento de la propia miseria, no hay verdadera apertura a la gracia de Dios. El orgulloso es el que no puede pedir perdón, el que siempre tiene que tener razón, el que no soporta ser corregido, el que se ofende cuando le señalan sus defectos. Es el que desprecia a los demás, el que se cree superior por su educación, por su posición social, por sus conocimientos o por sus virtudes. Es el que se compara constantemente con los otros para sentirse mejor. El que necesita destacar, ser admirado, recibir reconocimiento. Es el que no puede trabajar en equipo, porque siempre tiene que ser él quien manda, quien decide, quien lleva la gloria. Y este orgullo, hermano mío, es como un cáncer espiritual que va carcomiendo el alma, que va destruyendo las relaciones, que va alejando a la persona de Dios y de los demás. He visto el orgullo destruir matrimonios donde ninguno de los dos quería dar su brazo a torcer, donde ambos preferían la separación antes que humillarse y pedir perdón. He visto el orgullo destruir comunidades eclesiales donde algunos se creían santos y miraban con desprecio a los pecadores, olvidando que todos somos pecadores y que solo la gracia nos sostiene. He visto el orgullo en sacerdotes que se creían superiores a sus feligreses, que trataban a la gente con altivez, que buscaban honores y reconocimientos en lugar de buscar servir con humildad. He visto el orgullo en padres que no pueden reconocer sus errores ante sus hijos, en hijos que desprecian a sus padres por considerarlos anticuados o ignorantes. He visto el orgullo en todos lados porque es el pecado más universal, es el pecado que todos tenemos en mayor o menor medida, y lo peor del orgullo es que nos impide recibir la gracia de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Como dice la Escritura, el orgulloso no puede ser salvado porque no reconoce que necesita salvación. El orgulloso no puede ser perdonado porque no reconoce que ha pecado. El orgulloso no puede crecer espiritualmente porque se cree ya perfecto. Por eso, el primer paso para la conversión siempre es la humildad. Es el reconocimiento de la propia pequeñez, de la propia miseria, de la propia necesidad de Dios. Y esa humildad, hermano mío, no es debilidad, es la verdad. Es vernos como realmente somos, criaturas limitadas, pecadoras, necesitadas de la misericordia divina, pero también amadas infinitamente por Dios, llamadas a la santidad, capaces de grandes cosas con su gracia. Si tienes que confesar el orgullo, confiésalo en serio. No digas simplemente, he sido orgulloso y ya está. Examina cómo se ha manifestado ese orgullo en tu vida concreta. ¿Has despreciado a alguien? ¿Has sido incapaz de pedir perdón? ¿Has buscado la gloria personal en lugar de la gloria de Dios? ¿Te has comparado con otros sintiéndote superior? ¿Has criticado o juzgado a otros desde tu pedestal de supuesta virtud? ¿Has resistido las correcciones que te han hecho? ¿Te has negado a obedecer a la autoridad legítima por considerarle inferior a ti? Todo eso son manifestaciones concretas del orgullo y tienen que ser confesadas y combatidas. Y la forma de combatir el orgullo es practicar la humildad, aceptar las humillaciones sin quejarte, buscar el último lugar en lugar del primero, servir a los demás sin buscar reconocimiento, reconocer tus errores y pedir perdón.
Agradecer a Dios todo lo bueno que tienes en lugar de atribuírtelo a ti mismo. El sexto pecado que debemos examinar es la pereza espiritual, lo que los santos padres llamaban la asedia, ese desánimo, esa tibieza, esa falta de fervor en las cosas de Dios. Hermano mío, ¿cuántas almas se pierden? No por pecados escandalosos, sino por tibieza, por dejadez, por esa actitud de ahí se va, de hacer lo mínimo, de vivir la fe como una rutina aburrida en lugar de como una aventura apasionante. La pereza espiritual es rezar deprisa y mal sin atención, como quien cumple un trámite. Es ir a misa por obligación, contando los minutos para que termine, sin participar realmente, sin abrir el corazón a la gracia que se derrama en cada celebración. Eucarística es confesarse una vez al año solo porque hay que comulgar en Pascua. Sin verdadero examen de conciencia, sin verdadero arrepentimiento, sin verdadero propósito de enmienda. La pereza espiritual es también descuidar la vida de oración, poner mil excusas para no rezar, que no tengo tiempo, que estoy muy cansado, que no sé qué decir, que no siento nada cuando rezo. Hermano, la oración no es un lujo para almas especiales, es una necesidad vital para todo cristiano. Si no rezas, si no cultivas tu relación con Dios, tu fe se irá apagando poco a poco hasta morir. He visto tantas personas que empezaron con fervor, que eran activas en la parroquia, que participaban en grupos de oración y que poco a poco fueron dejándolo todo porque la pereza fue venciendo su entusiasmo inicial. Empezaron a faltar a las reuniones, luego a misa de entre semana, luego dejaron de rezar el rosario, luego dejaron de hacer oración personal y al final acabaron dejándolo todo y cayendo en pecados graves porque no tenían la gracia que da la vida de oración. La pereza espiritual se manifiesta también en la falta de formación. ¿Cuántos católicos hay que no conocen su fe, que no han leído nunca el Evangelio completo, que no saben qué enseña realmente la Iglesia, que viven de tópicos y medias verdades? Y cuando les sugieres que lean algo, que asistan a una charla, que se formen, te dicen que no tienen tiempo, que eso es para curas y monjas, que con lo que aprendieron de pequeños ya tienen suficiente. Y luego se escandalizan cuando sus hijos dejan la fe, cuando sus nietos no son bautizados, cuando la familia se va desintegrando espiritualmente. Pero hermano, si tú no cuidas tu fe, si tú no la alimentas, si tú no la conoces y la vives con convicción, ¿cómo pretendes transmitirla a las siguientes generaciones? También está la pereza en la práctica de las obras de misericordia, saber que hay necesitados y no hacer nada por ayudarlos, saber que la Iglesia necesita de nuestro servicio y no ofrecernos, tener talentos y carismas que Dios nos ha dado y enterrarlos como el siervo malo de la parábola. ¿Cuántos hay que podrían ser catequistas, que podrían ayudar a los pobres, que podrían visitar a los enfermos, que podrían evangelizar, pero no lo hacen porque les da pereza, porque prefieren su comodidad, porque no quieren complicarse la vida? Y se van a condenar por eso, hermano mío. Porque en el juicio final, el Señor no solo nos va a preguntar por lo malo que hicimos, sino también por lo bueno que dejamos de hacer. La pereza espiritual es una forma de desprecio hacia Dios. Es decirle, no me interesas lo suficiente, tengo cosas mejores que hacer. Es elegir el sofá antes que la adoración. Es elegir la televisión antes que la Biblia. Es elegir el sueño antes que la misa. Y el Señor tiene palabras muy duras para los tibios. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio te vomitaré de mi boca. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. El Señor prefiere al pecador declarado que al tibio, porque el pecador al menos sabe que necesita conversión, pero el tibio se cree que está bien, que ya hace suficiente, que no necesita cambiar nada. Y esa ceguera espiritual es más peligrosa que cualquier pecado evidente. Por eso, hermano mío, examina tu vida de oración, examina tu participación en la misa, examina tu formación, examina tu servicio. Y si descubres tibieza, si descubres pereza espiritual, confiésala y pide al Señor que encienda en tu corazón el fuego del Espíritu Santo. Llegamos ahora al séptimo pecado, uno que es especialmente grave y que muchos católicos cometen sin darse cuenta: el sacrilegio eucarístico,
Hermanos míos, la Eucaristía es el tesoro más grande que tenemos. Es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No es un símbolo, no es un recuerdo, es el mismo Cristo realmente presente. Y acercarse a comulgar en estado de pecado mortal sin haberse confesado es un sacrilegio, es una profanación, es un pecado gravísimo que añade pecado sobre pecado. San Pablo, como ya mencioné, nos advierte que quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. No son palabras mías, son palabras de la Sagrada Escritura, inspiradas por el Espíritu Santo. Y sin embargo, ¿cuántos comulgan en pecado mortal? ¿Cuántos se acercan al altar con el alma manchada, sin ninguna preparación, sin ningún arrepentimiento? He visto personas comulgar después de haber pasado la noche en pecado de impureza. He visto personas comulgar que llevan años viviendo en adulterio, en unión libre, en relaciones homosexuales activas, sin ninguna intención de cambiar su situación. He visto personas comulgar que no han ido a confesarse en años, que tienen pecados mortales sin confesar acumulándose en su conciencia. He visto personas comulgar por respeto humano, porque todos comulgan, y ellas no quieren ser las únicas que se quedan sentadas, sin importarles que están cometiendo un sacrilegio. Y luego está el problema de comulgar sin la debida disposición interior. No basta con no tener pecado mortal. También hay que acercarse a la comunión con fe, con amor, con deseo de unirse a Cristo. Hay que prepararse, hay que hacer oración antes de comulgar. Hay que recibir al Señor con reverencia y devoción. Pero, ¿cuántos se acercan como autómatas? Sin pensar en lo que están haciendo, sin ningún recogimiento. He visto personas comulgar mientras están mirando el móvil. He visto personas comulgar rápido para salir antes de misa. He visto personas comulgar sin siquiera hacer una genuflexión o una inclinación ante el Santísimo. Y todo eso, hermano mío, es falta de reverencia, es falta de fe, es falta de amor a nuestro Señor en la Eucaristía. También está el problema de la comunión en la mano recibida sin respeto. No voy a entrar en el debate de si es mejor comulgar en la mano o en la boca, porque ambas formas están permitidas. Pero si comulgas en la mano, hazlo con todo el respeto y cuidado. Asegúrate de que tu mano está limpia. Asegúrate de que no se caiga ninguna partícula. Asegúrate de que consúmesla inmediatamente sin pasearte con ella por la iglesia. He visto horrores. He visto personas que guardan la hostia en su bolsillo para usarla en ritos satánicos. He visto personas que la tiran al suelo. He visto personas que la pisotean. Y todo eso empieza con la falta de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Empieza con la falta de respeto. Empieza con la banalización del sacramento. Si has comulgado en pecado mortal, si has profanado la Eucaristía de alguna manera, tienes que confesarlo cuanto antes. Es un pecado gravísimo que requiere absolución. Y después de confesarlo, tienes que prepararte bien para la próxima comunión. Haz un buen examen de conciencia antes de cada misa. Asegúrate de que no tienes pecados mortales sin confesar. Si tienes alguna duda sobre si algo es pecado mortal o no, consulta con tu confesor. Ayuna durante al menos 1 hora antes de comulgar, como manda la Iglesia. Haz oración antes de acercarte al altar, preparando tu corazón para recibir al Señor. Y después de comulgar, quédate en oración de acción de gracias. No salgas corriendo de la iglesia. Dale al Señor al menos unos minutos de tu tiempo. Agradécele el don inmenso que acabas de recibir. Pídele lo que necesitas. Ofrécele tu vida. Pero déjame decirte algo que tal vez nunca habías considerado. ¿Qué relación hay entre cómo recibes la Eucaristía y cómo vives tu vida diaria? ¿Qué testimonio das después de comulgar? Porque no tiene sentido recibir a Cristo en la Eucaristía y luego vivir como si Él no existiera. Algunos piensan que la comunión es mágica, que automáticamente te hace santo sin que tú pongas nada de tu parte. Pero no es así, hermano mío. La gracia sacramental requiere tu colaboración, requiere que abras tu corazón, que dispongas tu voluntad, que cambies tu vida. El octavo pecado que necesitamos abordar es la envidia. Ese veneno corrosivo que nos consume por dentro cuando vemos el bien ajeno. La envidia es tristeza por el bien del prójimo.
Es desear que al otro le vaya mal para que yo pueda destacar. Es no poder alegrarse sinceramente del éxito, de la felicidad, de las bendiciones que reciben los demás. Y este pecado, hermano mío, este pecado está destruyendo familias, amistades, comunidades. He visto hermanos de sangre enemistados por envidia de la herencia. He visto amigos de toda la vida distanciados porque uno tuvo éxito y el otro no lo soportó. He visto comunidades parroquiales divididas porque algunos envidiaban los carismas o el protagonismo de otros. La envidia mató a Abel. La envidia vendió a José como esclavo. La envidia entregó a Jesús a la muerte. Y la envidia nos está matando a nosotros también espiritualmente. Porque el envidioso vive amargado, vive infeliz, vive comparándose constantemente con los demás y sintiéndose inferior. No puede disfrutar de sus propias bendiciones porque está obsesionado con las bendiciones ajenas. No puede alegrarse por lo que tiene porque siempre está mirando lo que tienen los otros. Vive en una permanente competición, en una permanente insatisfacción, en un permanente resentimiento contra Dios y contra el prójimo. He escuchado en confesiones cómo la envidia ha llevado a personas a hacer cosas terribles, a calumniar para destruir la reputación del envidiado, a obstaculizar los proyectos ajenos para que fracasen, a alegrarse secretamente de las desgracias que le suceden al otro, a criticar sistemáticamente todo lo que hace la persona envidiada, buscando siempre el defecto, negándose a ver ninguna virtud. Y todo eso, hermano mío, todo eso es pecado grave cuando se hace con plena conciencia y deliberado consentimiento, porque no solo dañas al otro con tu envidia, te dañas sobre todo a ti mismo, te conviertes en una persona amargada, tóxica, incapaz de amar sinceramente. La envidia en las familias es particularmente destructiva. Padres que tienen preferencias entre sus hijos, favoreciendo a unos y descuidando a otros, sembrando así la envidia entre hermanos. Hijos que envidian a sus hermanos por la atención que reciben, por sus éxitos, por sus cualidades. Hermanos que pelean por la herencia, que se distancian para siempre porque uno recibió más que el otro. Y lo más triste es ver a familias enteras rotas por la envidia. Familias donde nadie puede alegrarse por nadie, donde cada logro de uno es vivido como una derrota por los otros. La cura de la envidia es la gratitud y la caridad. Gratitud por todo lo que Dios te ha dado a ti, por tus propios dones, por tus propias bendiciones. Dejar de alegrarse. Reconocer que las bendiciones que recibe tu hermano no te quitan nada a ti. Que Dios tiene bendiciones para todos, que no hay competición en el reino de Dios. San Pablo nos dice que el amor no tiene envidia, que se alegra con la verdad, que todo lo soporta. Si tienes que confesar la envidia, hazlo. Reconoce ante Dios y ante ti mismo ese sentimiento feo que te está carcomiendo y después proponte cultivar la gratitud y la alegría por el bien ajeno. El noveno y último pecado del que quiero hablarte hoy es la falta de fe, la duda voluntaria, el escepticismo que se cultiva, esa tibieza que te hace vivir como si Dios no existiera. Hermano mío, la fe es un don de Dios, pero también es una decisión. Puedes tener dudas, puedes tener crisis de fe, eso es normal en el camino espiritual, pero una cosa es tener dudas y luchar contra ellas, buscar respuestas, rezar pidiendo aumento de fe. Y otra cosa muy distinta es instalarse cómodamente en la duda, alimentarla, usarla como excusa para no comprometerse con Dios. He visto tantas personas que dicen que tienen dudas de fe, pero cuando les ofreces ayuda, cuando les ofreces formación, cuando les ofreces acompañamiento espiritual, resulta que no están interesados. Su duda es en realidad una excusa para vivir como les da la gana sin la incomodidad de la conciencia. La falta de fe se manifiesta en vivir como si Dios no existiera, en tomar decisiones importantes sin consultarle, sin rezar, sin buscar su voluntad, en acumular riquezas como si esta vida fuera todo lo que hay, sin pensar en la vida eterna, en buscar la felicidad solo en las cosas materiales, en el placer, en el éxito mundano, sin buscar a Dios, en no confiar en la providencia divina, en vivir angustiado, ansioso, como si todo dependiera solo de ti y no hubiera un Padre Dios que cuida de ti, en no rezar, porque total, ¿para qué si Dios ya sabe lo que necesito? O peor aún,
porque en el fondo no crees que la oración sirva para algo. He visto la falta de fe en padres que no bautizan a sus hijos porque ya elegirán cuando sean mayores, como si la fe fuera una opción más entre tantas y no la verdad que da sentido a la existencia. He visto la falta de fe en jóvenes que se dejan arrastrar por la mentalidad del mundo, que adoptan posturas incompatibles con la fe católica sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre la sexualidad, porque les importa más el que dirán que la verdad de Dios. He visto la falta de fe en católicos que viven una esquizofrenia espiritual. Van a misa el domingo, pero el resto de la semana actúan exactamente igual que los que no creen en nada. La falta de fe también se manifiesta en el miedo, en la desesperación, en la falta de esperanza. El que tiene fe sabe que Dios tiene el control, que nada sucede sin su permiso, que incluso en medio del sufrimiento más terrible Dios puede sacar un bien. El que tiene fe no se desespera en las dificultades, no pierde la paz en las pruebas, no se hunde en la tristeza cuando las cosas no salen como esperaba. Pero el que no tiene fe o tiene poca fe, se viene abajo a la primera contrariedad, se llena de amargura ante el sufrimiento, pierde toda esperanza cuando las cosas se ponen difíciles. Si tu fe está débil, si está en crisis y prácticamente no existe, tienes que confesarlo. Tienes que reconocer ante Dios: Señor, creo, pero ayuda a mi falta de fe, como aquel padre del Evangelio que llevó a su hijo endemoniado a Jesús. Y después de confesarlo, tienes que poner los medios para aumentar tu fe. Lee la palabra de Dios, especialmente los Evangelios. Fórmate, estudia tu fe, conoce lo que crees y por qué lo crees. Rodéate de personas de fe, porque la fe se contagia. Participa en grupos de oración, en retiros espirituales, en experiencias que fortalezcan tu vida espiritual y sobre todo reza. Reza todos los días, aunque no sientas nada, aunque te parezca que no sirve para nada. La oración es el oxígeno del alma y sin oración tu fe se va a asfixiar y morir. Hermanos míos, hemos recorrido juntos estos 9 pecados que debes confesar antes de recibir la Santa Comunión. La falta de caridad con el prójimo, la impureza, el robo y la injusticia económica, la calumnia y la murmuración, el orgullo, la pereza espiritual, el sacrilegio eucarístico, la envidia y la falta de fe. No son los únicos pecados que existen, por supuesto, pero son 9 áreas fundamentales que muchos descuidan, que muchos minimizan, que muchos ni siquiera examinan cuando se preparan para confesarse. Y quiero que entiendas algo muy importante. No te he hablado de todo esto para condenarte. No lo he hecho para que te sientas mal. No lo he hecho para hundirte en la culpa. Te he hablado con toda claridad porque te amo, porque quiero tu salvación, porque no puedo quedarme callado, viendo cómo las almas van al infierno por ignorancia o por negligencia. Cada uno de estos pecados tiene solución. Cada uno puede ser perdonado en el sacramento de la confesión. No importa cuán grave sea tu situación, no importa cuánto tiempo lleves en el pecado, no importa cuántas veces hayas caído, la misericordia de Dios es infinita. Su paciencia es sin límites, su amor es incondicional, pero necesita tu colaboración, necesita que reconozcas tu pecado, que lo llames por su nombre, que te arrepientas de verdad, que estés dispuesto a cambiar tu vida. El sacramento de la confesión no es un trámite burocrático, no es un lavado automático del alma, es un encuentro personal con Cristo resucitado que te dice: tus pecados te son perdonados. Vete en paz y no peques más. He sido testigo de milagros en el confesionario. He visto a Dios transformar corazones de piedra en corazones de carne. He visto a personas encadenadas por el pecado durante décadas encontrar la libertad. He visto matrimonios al borde del abismo reconciliarse y empezar de nuevo. He visto adictos liberarse. He visto amargados encontrar la paz. He visto desesperados recuperar la esperanza. Y todo gracias al poder del sacramento, gracias a la gracia de Dios actuando en un corazón humilde y arrepentido. Por eso te digo hoy con toda la fuerza de mi alma: ve a confesarte. No dejes pasar más tiempo. No sigas acumulando pecados. No sigas profanando la Eucaristía, comulgando en pecado mortal. Tu alma está en juego. Tu salvación está en juego. Tu felicidad está en juego. Y cuando vayas a confesarte, hazlo bien.
Dedica tiempo a prepararte, a examinar tu conciencia con honestidad. No te confieses deprisa, no omitas pecados por vergüenza, no minimices la gravedad de tus faltas. Busca un buen confesor, un sacerdote que te ayude, que te oriente, que te dé buenos consejos. Y después de confesarte, cumple la penitencia que te den, por pequeña que sea, porque es la forma de empezar a reparar el daño causado por tu pecado. Y sobre todo, proponte firmemente evitar el pecado en adelante. No basta con confesarse y seguir haciendo exactamente lo mismo. La conversión es un cambio de vida, es una transformación, es nacer de nuevo. Sé que puede dar miedo, sé que puede dar vergüenza confesar ciertos pecados. He escuchado de todo en el confesionario, créeme, y nada me escandaliza ya. El sacerdote no está ahí para juzgarte, está ahí para representar a Cristo que te perdona. Todo lo que se dice en confesión queda bajo secreto sacramental absoluto. El sacerdote no puede revelar nada de lo que escucha bajo pena de excomunión. Así que no tengas miedo, no tengas vergüenza. Ven con confianza a recibir la misericordia de Dios. Ven a experimentar el abrazo del Padre que te recibe como al Hijo pródigo. Ven a escuchar esas palabras maravillosas. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, hermano mío, quiero profundizar en algo que tal vez no quedó suficientemente claro, porque es fundamental que comprendas no solo qué pecados debes confesar, sino por qué es tan importante hacerlo. ¿Qué está realmente en juego cuando decides acercarte o no al sacramento de la reconciliación antes de comulgar? Verás, durante mis más de 40 años de ministerio sacerdotal, he visto cómo se ha ido perdiendo progresivamente el sentido del pecado en nuestra sociedad y tristemente también dentro de la Iglesia. Vivimos en una época donde todo se relativiza, donde cada uno se convierte en juez de su propia conciencia sin referencia objetiva a la ley de Dios, donde se ha sustituido la verdad por la opinión personal, y esto, hermano mío, esto está causando estragos espirituales de proporciones catastróficas. He visto generaciones enteras que han crecido sin una formación moral sólida, que no saben distinguir entre el bien y el mal, que piensan que todo depende de las circunstancias o de los sentimientos del momento. Cuando yo era joven seminarista, la gente se confesaba con frecuencia. Las iglesias tenían confesionarios llenos los sábados por la tarde y era normal que las personas hicieran un examen de conciencia riguroso antes de acercarse a la comunión. Pero algo cambió, especialmente después de los años 60 y 70 del siglo pasado. Se empezó a predicar un evangelio aguado, un cristianismo sin cruz, una misericordia sin arrepentimiento. Se empezó a decir que Dios perdona todo automáticamente, que no hace falta confesarse porque Dios ya conoce nuestro corazón, que la confesión es solo para casos muy graves y el resultado ha sido desastroso. Los confesionarios vacíos, las comuniones sacrílegas multiplicándose, las conciencias anestesiadas, las almas perdiéndose por falta de orientación y de gracia sacramental. Y déjame decirte algo con toda claridad. Los sacerdotes que predicamos esto, que hemos facilitado esta degradación con nuestro silencio o con nuestra cobardía pastoral, vamos a tener que dar cuentas muy serias a Dios. Por eso hoy te hablo con esta vehemencia, por eso insisto tanto en la importancia de la confesión antes de la comunión. No es legalismo, no es rigorismo, no es querer complicar las cosas. Es amor, hermano mío, es amor a tu alma inmortal. Es amor a Cristo presente en la Eucaristía. Es amor a la verdad que nos hace libres. Porque verás, cuando comulgas en estado de gracia, después de una buena confesión, algo maravilloso sucede en tu alma. La comunión produce sus frutos. Aumenta tu unión con Cristo. Te fortalece contra el pecado, te purifica de los pecados veniales, te alimenta espiritualmente para el camino, te hace crecer en caridad. Pero cuando comulgas en pecado mortal, no solo no recibes estos frutos, sino que cometes un nuevo pecado gravísimo, un sacrilegio que añade más oscuridad a tu alma ya oscurecida. Es como pretender encender una luz en medio de un huracán. La luz se apaga inmediatamente
Imagínate que invitas a tu casa a la persona más importante del mundo, digamos al Papa, o a un presidente, o a alguien a quien admiras profundamente. ¿Cómo prepararías tu casa? Seguramente limpiarías todo a fondo, ordenarías cada rincón, pondrías tu mejor vajilla, prepararías la mejor comida, te esmerarías en cada detalle para que esa persona se sintiera bien recibida, honrada, respetada. Pues bien, cuando vas a comulgar, estás invitando a tu alma, que es tu casa interior, ni más ni menos que al Rey del universo, al Creador de todas las cosas, al Señor de señores, al que los ángeles adoran continuamente. ¿No merece Él al menos la misma preparación, el mismo esmero, la misma limpieza que darías a cualquier invitado humano? Pero muchos van a comulgar con el alma sucia, desordenada, llena de pecado, sin ninguna preparación, sin ningún respeto, y luego se preguntan, ¿por qué su vida espiritual es tan pobre? ¿Por qué no sienten a Dios? ¿Por qué su fe está muerta? Déjame contarte algo que nunca olvidaré. Hace años vino a verme una mujer de unos 50 años, destrozada, llorando inconsolablemente. Llevaba meses con una angustia terrible, con insomnio, con ataques de pánico. Había ido a psiquiatras, había tomado medicación, pero nada la aliviaba. Cuando finalmente se decidió a hablar conmigo, me confesó que llevaba 15 años viviendo en adulterio, manteniendo una relación con un hombre casado. Durante todo ese tiempo había seguido yendo a misa, había seguido comulgando cada domingo sin confesarse nunca, porque según ella, Dios entendía su situación. Su matrimonio era un infierno. Había encontrado el amor verdadero con ese hombre. Pero hacía unos meses algo había empezado a cambiarle por dentro. Una voz interior cada vez más fuerte le decía que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba ofendiendo a Dios, que estaba viviendo una mentira. Y cuanto más intentaba callar esa voz, más fuerte se hacía, hasta convertirse en una angustia insoportable que la estaba literalmente enfermando. Le expliqué con toda caridad, pero también con toda claridad, que esa voz que escuchaba era su conciencia iluminada por el Espíritu Santo, llamándola a la conversión. Le expliqué que llevaba 15 años comulgando en pecado mortal, cometiendo sacrilegio tras sacrilegio. Le expliqué que su angustia no era una enfermedad mental, sino una crisis espiritual, que su alma estaba gritando, pidiendo auxilio y le ofrecía el remedio. Una buena confesión, terminar esa relación adúltera, volver a su matrimonio o al menos vivir en castidad. Al principio se resistió, lloró, dijo que era imposible, que no podía dejar a ese hombre, que prefería morir. Pero después de mucha oración, después de varios encuentros, finalmente se decidió. Se confesó, hizo una confesión general de todos esos años, lloró como no había llorado nunca. Experimentó el perdón de Dios de una manera tan profunda que salió del confesionario transformada. Terminó esa relación por doloroso que fue. Y te puedo decir que años después la encontré de nuevo y era otra persona radiante, en paz, feliz. Me dijo, Padre, ahora entiendo que lo que yo llamaba amor era solo egoísmo y pasión. El verdadero amor, el amor de Dios me ha liberado. Esta historia, hermano mío, es solo una de miles que podría contarte. He visto una y otra vez cómo el pecado enferma el alma, cómo la separa de Dios, cómo roba la paz y la alegría. Y he visto una y otra vez cómo el sacramento de la confesión sana, libera, restaura. Por eso insisto tanto, por eso no me canso de predicar sobre este tema, aunque sé que algunos me critican, me llaman anticuado, me acusan de ser demasiado duro, pero prefiero ser criticado por decir la verdad que tener que dar cuentas a Dios por mi silencio cómplice ante la perdición de las almas. Porque verás, el día del juicio no me van a preguntar si fui popular, si caí bien, si dije cosas agradables que no incomodaran a nadie. Me van a preguntar si fui fiel, si prediqué la verdad completa, si ayudé a las almas a salvarse o si las dejé perderse por mi cobardía. Y quiero hablarte ahora de algo que se menciona poco, pero que es igualmente importante. El examen de conciencia. Hermano mío, no puedes hacer una buena confesión sin un buen examen de conciencia previo. Y sin embargo, ¿cuántos se confiesan deprisa?
diciendo siempre lo mismo, repitiendo fórmulas vacías sin haber reflexionado realmente sobre su vida. El examen de conciencia no es un ejercicio de tortura psicológica. No es ponerse a buscar pecados donde no los hay para inventar algo que confesar. Es simplemente mirarse a uno mismo con honestidad a la luz de la palabra de Dios y de los mandamientos y reconocer dónde hemos fallado, en qué hemos ofendido a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Es preguntarse, ¿cómo he vivido mi relación con Dios esta semana, este mes? He rezado, he ido a misa, he blasfemado, he puesto mi confianza en Dios o he vivido como si Él no existiera. Después hay que examinar la relación con el prójimo. ¿Cómo he tratado a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres? ¿He sido paciente o he gritado? ¿He insultado? ¿He herido con mis palabras? ¿He criticado? ¿He murmurado? ¿He calumniado? ¿He sido justo en mis tratos comerciales? ¿O he engañado? ¿He robado? ¿He explotado? ¿He ayudado al necesitado que se cruzó en mi camino? ¿O pasé de largo como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano? ¿He perdonado las ofensas que me hicieron o guardo rencor? ¿Alimento el deseo de venganza? Y finalmente, hay que examinar la relación con uno mismo. ¿He cuidado mi cuerpo como templo del Espíritu Santo o lo he profanado con impurezas, con excesos en la comida o la bebida? ¿He sido responsable con mi salud o he sido negligente? ¿He cultivado las virtudes o me he dejado llevar por los vicios? Para ayudarte en este examen de conciencia te recomiendo que uses los 10 mandamientos como guía. Ve uno por uno. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo he amado realmente? ¿He puesto algo por encima de Él? ¿El dinero, el trabajo, el placer, mi propia voluntad? ¿He practicado supersticiones, consultado horóscopos, acudido a brujos o adivinos? Segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. He blasfemado, he usado el nombre de Dios o de la Virgen o de los santos de forma irreverente. He hecho promesas a Dios y no las he cumplido. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. He ido a misa todos los domingos y fiestas de guardar. He trabajado innecesariamente en domingo impidiendo el descanso y la vida familiar. ¿He participado en la misa con atención y devoción? ¿O he estado distraído mirando el reloj, deseando que termine? Cuarto mandamiento, honrar padre y madre. He respetado y ayudado a mis padres, especialmente si son ancianos o están enfermos. He educado bien a mis hijos, dándoles formación religiosa y ejemplo de vida cristiana. He respetado la autoridad legítima o he sido rebelde, desobediente. Quinto mandamiento, no matar. He herido física o moralmente a alguien. He deseado mal a otros. He conducido de forma temeraria, poniendo en peligro mi vida o la de otros. He apoyado el aborto, la eutanasia, la pena de muerte. He sido causa de escándalo llevando otros al pecado. He atentado contra la vida o la dignidad humana. Sexto y noveno mandamiento, no cometer actos impuros ni desear la mujer del prójimo. Aquí entran todos los pecados contra la castidad de los que ya hablamos. Fornicación, adulterio, masturbación, pornografía, pensamientos lujuriosos, consentidos, etc. Séptimo y décimo mandamiento, no robar ni codiciar los bienes ajenos. He robado algo aunque sea pequeño. He devuelto lo prestado. He pagado mis deudas. He hecho trampas en los impuestos. He dañado propiedades ajenas sin repararlas. He sido codicioso, avaro, materialista. He gastado dinero de forma irresponsable, descuidando las necesidades de mi familia. Octavo mandamiento, no dar falso testimonio ni mentir. He mentido, he calumniado o murmurado, he revelado secretos que debía guardar, he roto promesas. He sido hipócrita presentándome ante los demás como lo que no soy. Si examinas tu vida con honestidad a la luz de estos mandamientos, te aseguro que encontrarás materia para una buena confesión. Porque todos, absolutamente todos, somos pecadores que necesitamos la misericordia de Dios. Pero déjame decirte también algo muy importante. No conviertas el examen de conciencia en una obsesión.
Hay personas escrupulosas que se torturan buscando pecados, que nunca están tranquilas porque siempre dudan si se han confesado bien, si han olvidado algo, si ese pensamiento fue pecado o no. Eso no es sano, hermano mío. Si tienes tendencia al escrúpulo, busca un director espiritual fijo. Confiésate siempre con el mismo sacerdote si es posible y obedece lo que él te diga. Si tu confesor te dice que algo no es pecado, créele y no sigas dándole vueltas. El demonio usa el escrúpulo para atormentar a las almas buenas, para robarles la paz, para apartarlas de Dios. No caigas en esa trampa. Haz tu examen de conciencia con seriedad, pero sin angustia. Confésate con sinceridad y luego deja todo en las manos misericordiosas de Dios. Una vez que has recibido la absolución, esos pecados ya no existen. Han sido borrados por la sangre de Cristo. No los vuelvas a desenterrar. No los vuelvas a confesar, algo que sea en una confesión general que tu director espiritual te indique hacer. Y ahora quiero hablarte de algo bellísimo que muchos desconocen. Los frutos de una buena confesión. Porque hermano, hermana, el sacramento de la reconciliación no es solo perdón de pecados, es mucho más. Es un encuentro sanador con Cristo médico que cura tus heridas. Es una experiencia liberadora que rompe las cadenas que te ata pecado. Es un renacimiento espiritual donde recuperas la gracia santificante perdida. Cuando te confieses bien, cuando hay verdadero arrepentimiento y propósito de enmienda, suceden cosas maravillosas en tu alma. Primera, se te perdonan todos los pecados confesados con verdadero arrepentimiento. No importa cuán graves sean, no importa cuántos años lleves cometiéndolos, no importa cuántas veces hayas caído, si te arrepientes de verdad, Dios te perdona. Segundo, se te devuelve la gracia santificante si la habías perdido por el pecado mortal. Vuelves a ser hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, heredero del cielo. Tercero, recibes gracias para luchar contra ese pecado en particular que has confesado. Por eso es tan importante ser concreto en la confesión. No decir simplemente pecado, sino especificar qué has hecho, contra qué virtud has pecado, cuántas veces, en qué circunstancias, porque cada pecado requiere una gracia específica para combatirlo y el sacramento te da esa gracia si lo pides con fe. Cuarto, se te perdonan las penas temporales por el pecado, al menos parcialmente. Verás, cuando pecamos, además de la culpa que se perdona en la confesión, queda lo que la teología llama pena temporal, que es como una deuda de justicia que hay que purgar, o en esta vida mediante penitencias y sufrimientos ofrecidos a Dios, o después de la muerte en el purgatorio. La confesión, junto con la penitencia que el sacerdote te impone y que tú cumples devotamente, va cancelando esa deuda. Por eso es tan importante hacer bien la penitencia, no verla como un castigo, sino como un regalo, como una oportunidad de reparar el daño causado por el pecado. Quinto, y esto es hermosísimo, la confesión te reconcilia con la Iglesia, porque cuando pecas, no solo ofendes a Dios y te dañas a ti mismo, sino que hieres a todo el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Tus pecados afectan a toda la comunidad, debilitan a la Iglesia entera, y tu conversión, tu regreso a la gracia fortalece a toda la Iglesia. Es motivo de alegría para todos los santos y ángeles del cielo. Por eso dice el Evangelio que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Sexto, la confesión te da paz. Una paz profunda, una tranquilidad de conciencia que no se puede comprar con nada. He visto personas salir del confesionario literalmente radiantes, como si se hubieran quitado un peso enorme de encima, porque eso es exactamente lo que ha pasado. Se han quitado el peso del pecado, se han liberado de la culpa, han experimentado el perdón y el amor de Dios. Hermano mío, si hace tiempo que no te confieses, si llevas años acumulando pecados, si tu alma está en tinieblas, déjame decirte con toda la ternura de mi corazón sacerdotal, Dios te está esperando. Te está esperando con los brazos abiertos, como el padre de la parábola esperaba al hijo pródigo. No importa cuánto te hayas alejado, no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, Él te sigue amando, te sigue esperando, te sigue llamando. Y el día que decidas volver, el día que te levantes y digas, me levantaré e iré a mi Padre,
Ese día habrá fiesta en el cielo. Ese día experimentarás el amor misericordioso de Dios de una manera que cambiará tu vida para siempre. No tengas miedo, no te avergüences. Todos somos pecadores, todos necesitamos ese perdón. La diferencia entre los santos y los condenados no es que los primeros no pecaran, es que se levantaban cada vez que caían, que buscaban el perdón, que luchaban con la gracia de Dios por su santificación. Y quiero terminar esta reflexión extensa con una palabra especial para aquellos que están en situaciones irregulares y que por eso no pueden comulgar hasta que regularicen su situación. Pienso en los divorciados vueltos a casar, en los que viven en unión libre, en los que mantienen relaciones homosexuales activas, en los que por cualquier razón objetiva están en estado permanente de pecado grave. Primero quiero que sepan que la Iglesia los ama, que Dios los ama infinitamente, que no están excluidos de la comunidad eclesial. Pueden y deben seguir yendo a misa, pueden rezar, pueden participar en la vida de la Iglesia de muchas maneras. Lo que no pueden es comulgar mientras persista esa situación objetiva de pecado. Y esto no es crueldad de la Iglesia, no es falta de misericordia, es coherencia con la verdad, es respeto a la santidad de la Eucaristía. Es amor verdadero que no puede llamar bien al mal ni mal al bien. Sé que esto es difícil de aceptar, sé que duele. He visto el sufrimiento de personas en esta situación, he llorado con ellas, he rezado mucho por ellas, pero la verdad es que la solución está en sus manos. Regularizar su situación. Si estás divorciado y vuelto a casar, investiga si tu primer matrimonio fue válido. Tal vez puedas pedir la nulidad. Si estás en unión libre, cásate por la Iglesia. Si estás en una relación adúltera, termínala por doloroso que sea. Si vives en pecado sexual, comprométete a vivir en castidad. Sé que suena imposiblemente duro. Sé que estoy pidiendo sacrificios enormes, pero hermano, hermana, está en juego tu salvación eterna. ¿Qué vale más? ¿Unos años de placer o comodidad o la vida eterna con Dios? Jesús fue clarísimo. Si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de los cielos que con los dos ojos ser arrojado al fuego de la llina. El lenguaje es duro, pero el mensaje es claro. Hay que estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa, por preciosa que sea, si nos aparta de Dios. Y para todos los demás, para los que sí pueden comulgar porque no están en situación irregular permanente, mi llamado es: no comulgues en pecado mortal. Prepárate bien, confiésate con frecuencia. La comunión es el alimento más sublime, es el encuentro más íntimo con Cristo que podemos tener en esta vida. No la banalices, no la trates como algo rutinario, no la profanes comulgando indignamente. Cada comunión bien hecha te acerca un paso más al cielo, te transforma un poco más en Cristo, te da fuerzas para vivir como hijo de Dios, pero cada comunión sacrílega te hunde un poco más. Endurece tu corazón, apaga la luz de la gracia en tu alma. Por favor, por amor a tu alma, por amor a Cristo, por amor a la Iglesia, no comulgues sin confesarte si tienes conciencia de pecado mortal y si tienes dudas sobre si algo es pecado mortal o no. Consulta, pregunta, fórmate. No juegues con tu salvación eterna, es demasiado importante. Que Dios te bendiga, que la Virgen María te acompañe y que el Espíritu Santo te ilumine para que tomes las decisiones correctas que te lleven a la santidad y a la vida eterna. Ya.